El golpe de las herraduras del mulo en las piedras del camino y su fuerte resoplar se imponían sobre todos los ruidos, de tal manera que durante largo rato a la mujer le pareció no haber oído nada distinto. El chico estaba quieto, ya no se aferraba a la manta como lo hacía al principio. No tardaron en llegar a la parte alta de la colina, donde infinidad de pinos enanos crecían en terreno arenoso, bordeando el camino. Al amortiguarse el sonido de las herraduras en la espesa alfombra que formaban las hojas caídas, la mujer inclinó la cabeza sobre el largo envoltorio, escuchando con atención, y se enderezó inmediatamente, taloneando al animal empapado en sudor hasta obligarlo a emprender desgarbado galope. Me doy cuenta de lo cansado que estás, dijo en voz baja y tensa al mulo, pero ya no nos falta mucho. Continuó viajando en silencio, con su enorme cuerpo inclinado protectoramente sobre el envoltorio. De cuando en cuando escrutaba el cielo, cada vez más gris en el crepúsculo de una lluviosa tarde de octubre. Pero sus grandes ojos, proporcionados al tamaño de su persona, miraban casi siempre hacia adelante. Por fin, desembocaron en la carretera que alargaba su soledad entre un cerrado monte de pinos, y el animal paró, moviendo lentamente las orejas de adelante hacia atrás y examinando el camino asfaltado. Pero la mujer volvió a espolearlo con impaciencia. Este es un camino para automóviles, le explicó. Tenemos que andar por él hasta detener un vehículo, ¿entiendes? Entonces ya podrás regresar a casa. No obstante, el mulo dio en retroceder con las patas rígidas hacia el piso familiar de arena suave y hojas de pino. No, no, protestó la mujer, apretándole los magros flancos. Tienes que seguir por el centro para detener un automóvil que nos conduzca al médico. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Como volviera ataloneado, el animal fatigadamente ensayó un corcovo, pero su jinete se afirmó en la silla y siguió apretándolo con las rodillas y los talones. El tono de la voz era a la vez suplicante y regañón. No, viejo, a mí no me tiras al suelo, aunque estuvieras descansado. Ya sabes que no lo conseguirías. El huesudo animal protestó, moviendo las orejas y sacudiendo las riendas, pero no tuvo más recurso que aceptar el hecho de que aquella mujer era todavía su ama y señora. Se lanzó, pues, al galope por el centro del camino asfaltado que seguía la cresta de una colina y que por momentos daba la impresión de penetrar en el cielo. Tanta era la niebla que cubría las cuencas aledañas. Un poco más lejos se inició una serie de curvas descendentes y bruscas, de tal manera que la visibilidad disminuyó en todo sentido. Otra vez inclinó la mujer su cabeza sobre el envoltorio, escuchando los ruidos que de él salían, lo que aprovechó el mulo para virar alocadamente hacia los pinos. Pero tal fue el tirón que ella dio a las riendas, que el animal giró sobre sí mismo, retrocedió encabritado y terminó quedando atravesado en el centro de la carretera. Un motor comenzó a ronronear entonces en la lejanía, y aterrado no solo por la vía desconocida, sino por aquel extraño estruendo, el animal se empecinó en aproximarse a los pinos. La mujer apretó nuevamente sus largas piernas y templó la brida. Por un instante pareció que amazona y cabalgadura ejecutaban pasos de una extraña danza en el centro del camino. De pronto, una luz amarilla, que palidecía a través de la niebla, iluminó el grupo, arrancando destellos a las abrazaderas metálicas de uno de los zapatos de la mujer.
un grueso zapato masculino, clavado por el tacón en las costillas del animal encabritado. Un momento permanecieron así, la mujer firme en la silla, el animal en sus patas traseras, el niño bien sujeto en el arco del brazo, mientras en voz baja y apremiante ella repetía: «No tengas miedo, viejo. Tendrán que parar. Los obligaremos a detenerse. Tampoco es posible que se lancen en estas curvas a toda velocidad». La bocina sonó con insistente estridencia. Luego chillaron los frenos y rechinaron los neumáticos, en tanto que la luz amarilla cambiaba de objetivo y en vez de alumbrar a la mujer, se perdía en la neblina sobre el valle. Después, cuando el automóvil comenzó a patinar, la luz pasó otra vez sobre el grupo, iluminó los pinos de la margen opuesta y repitió la trayectoria en sentido contrario, a tiempo que el vehículo seguía avanzando hacia el mulo. La voz de la mujer urgía al animal con terrible angustia, mientras la bocina continuaba aullando a su lado. «Atraviésate, atraviésate, o se nos pasa por un costado». Volvió a tirar de las riendas y a dar furiosos taconazos, hasta que el pobre mulo, estremeciéndose de pavor, quedó colocado en la línea del automóvil, obligándolo a virar tan fuertemente que éste se salió del camino, pasando como un arado sobre un matorral de pinos pequeños y deteniéndose al fin en un montón de arena, casi sobre el canto escarpado del despeñadero. La mujer miró en dirección del vehículo y luego hacia adelante, entre las orejas temblorosas del mulo. La niebla se extendía sobre el valle con grandes manchas verdosas sobre los sitios en que había pastos frescos y oscuras sobre los maizales allá abajo en el valle. «Bien, lo hiciste muy bien», susurró con cierta animación la mujer, y enseguida se desmontó de la cabalgadura, aseguró las riendas en el arzón de la silla, volvió al aturdido animal hacia el sur y dándole una palmada en el lomo le ordenó: «Anda, vete a casa, ya no te necesito». Y ni siquiera se detuvo a mirarlo cuando el mulo echó a andar impetuosamente, con delgados hilos de espuma colgándole de los belfos y un poco de sangre escurriéndose de la cortadura leve que el automóvil le hiciera en la pata izquierda. La mujer corrió hacia el automóvil, impulsada por el temor de que reanudara la marcha. La puerta delantera se abrió lenta, cautelosamente, y apareció un soldado cuya cabeza llegaba a la altura del mentón de la mujer. El soldado no hizo más que mirarla, sin despegar los labios, cuando ella dijo con notoria ansiedad: «Es necesario que me lleven a la ciudad. Se trata de mi hijo que está enfermo». El soldado desvió entonces la mirada hacia las copas de los álamos que asomaban sobre el precipicio y tendió el brazo para abrir la puerta trasera. Retirándolo al darse cuenta de que se bajaba en ese momento el vidrio de la ventanilla, lo que primero vieron los ojos impacientes de la mujer fue una limpia y aplanchada gorra militar y luego la cara de un oficial de facciones severas y ligeramente sonrojadas por la sorpresa y el disgusto. Los labios del hombre eran apenas visibles cuando habló con una pronunciación cortante y seca. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Si es incapaz de manejar un caballo, no viaje por la carretera. ¿Acaso ignora que estamos en tiempo de guerra y que este camino conduce a...? Sí, yo sé que estamos en guerra, interrumpió la mujer abriendo la puerta. Precisamente por eso nuestro médico tuvo que marcharse, y en todo caso yo no montaba un caballo, montaba un mulo, y tenía que detener un vehículo de cualquier modo, porque debo llevar a mi hijo al médico ahora mismo. Y mientras hablaba, colocó un pie en la puerta, sosteniendo el envoltorio con ambas manos, como si se dispusiese a acomodarlo en el asiento. Visiblemente irritado por su propia negligencia al no conseguir mantener la puerta cerrada, el militar continuaba sentado en una posición que impedía la entrada de la mujer. Con voz vacía y fingidamente apacible dijo de pronto: «Búsquese otra manera de llevar a su hijo al médico», y dio un tirón a la puerta en forma que hizo vacilar a la mujer, inclinada como estaba y con el pesado envoltorio entre las manos. Estuvo ella a punto de caerse, pero se restableció prontamente, conservando el pie dentro del automóvil. «Si no tuviera tanta urgencia», continuó el oficial sin soltar la manija interior, «la haría detener por sabotaje. Voy en
en una misión urgentísima, y volviéndose al conductor le ordenó en tono perentorio: entre y arranque inmediatamente. Enseguida miró de soslayo el extraño atado del que sobresalía una manita enrojecida y con las uñas azuladas. Al tratar nuevamente de cerrar la puerta, esta vez con cierta violencia, golpeó la espalda de la mujer, pero ella se mantuvo en equilibrio, acarició el envoltorio y dijo en tono severo: siento mucho haberlo detenido, puesto que pertenece al ejército, supongo que al acantonado en Cerro del Encinar, pero yo tenía que atajarlo como quiera que fuese. No le queda más remedio que fusilarme o llevarnos al chico y a mí al primer consultorio que encontremos. Y a pesar de aquellos zapatos masculinos, del abrigo largo, deforme, cuyo color verdoso delataba antigüedad y que dejaba entrever un descolorido delantal azul, de ella se desprendió un aire de arrogancia cuando dijo: ¿quieres saber cómo me llamo? Me llamo Gertrudis Nevels, de la población de Vallew, estado de Kentucky. Y ahora sí, déjeme acomodar al niño. Usted no puede irse sin nosotros. La voz del oficial se agudizó un poco más al decir al conductor que permanecía inmóvil contemplando la escena: vuelvo a ordenarle que entre y arranque. El soldado apartó los ojos del envoltorio, se cuadró y dijo: sí, mi coronel, pero no hizo movimiento alguno para cumplir la orden. Sí, mi coronel, repitió el soldado, quedándose inmóvil otra vez. Como si luchara con la terquedad de un hijo suyo, la mujer intervino preguntando en tono quebrado y exhausto: ¿quiere usted despeñarse barranca abajo? Por primera vez el oficial se dio cuenta de que lo que al principio tomara por una prolongación del montecillo de pinos eran las copas de otros árboles más crecidos que se alzaban desde el despeñadero. Decidió salir entonces por la portezuela opuesta y se colocó en posición de dirigir la maniobra de retroceso. Aprovechando la salida del oficial, la señora Nevels puso al niño en el asiento del coche y luego se dedicó a contemplar los esfuerzos del soldado, frunciendo el ceño al ver que las ruedas traseras giraban en vano, hundiéndose cada vez más en la arena. Así no, dijo por fin, haciéndose oír por encima del estrépito del motor. ¿Por casualidad no tienen un hacha? Con una tenue sonrisa, el conductor hizo un gesto negativo, visto lo cual doña Gertrudis alzó una piedra y la acercó a una de las ruedas traseras hundidas en la arena. ¿Tampoco tienen un gato?, preguntó al oficial. Con un gato podríamos levantar el automóvil, amontonar piedras debajo de las ruedas y hacerlo llegar al camino. Saque inmediatamente su chico del automóvil y váyase, fue la respuesta del militar. Tal vez tengamos que quedarnos aquí hasta conseguir un remolque. En todo caso, usted sufrirá un arresto. La señora Nevels se limitó a mirar al oficial por el rabillo del ojo y, tomando las puntas del delantal con una mano, hizo con él una especie de bolso, después de lo cual se dio a la tarea de recoger piedras con la otra. El soldadito volvió a salir del coche poniéndose en posición de firme junto a él. Oiga usted, le dijo el oficial, notoriamente mortificado por tener que aceptar el consejo de aquella mujer. Saque el gato. ¿O es que se cree en un día de parada? Por favor, hágalo pronto, añadió la señora Nevels, sin suspender la recolección de las piedras y sin dejar de vigilar el envoltorio. Los movimientos del niño habían deshecho la frazada y en la abertura aparecía una cabecita de cabello oscuro, con una carita entre blanca y amarilla, convulsionada por un tremendo esfuerzo para gemir o vomitar. Doña Gertrudis descargó un montón de piedras, las colocó junto a las ruedas traseras y volvió a la tarea, agachándose al lado del talud para recoger más. Mientras tanto, el soldadito preparaba el gato sobre el lodo arenoso y debajo del parachoques trasero. No, así no, exclamó la señora Nevels, y manteniendo unidas con una mano y las puntas del delantal, retiró el gato con la otra, puso una piedra plana como base para la herramienta y examinó cuidadosamente el conjunto. Luego arrimó otras piedras a las ruedas y tornó a ponerse en cuclillas, observando esta vez los pinos aplastados por la parte delantera del automóvil. El oficial permanecía silencioso junto al canto del camino. De cuando en cuando consultaba su reloj, pero más que todo concentraba sus miradas en la mujer y en el vehículo. Doña Gertrudis se enderezó de pronto y en su mano brilló una navaja larga y puntiaguda. Instintivamente el militar dio un paso atrás con la mano sobre la pistola, pero sin reparar en él, la señora Nevels se arrodilló ante el coche y comenzó a cortar rápidamente las ramas retorcidas y los vástagos de los pinos
arrojando lejos de sí los pedazos. Cuando hubo terminado, se dio prisa en inspeccionar el interior del automóvil. El chico estaba inerte, con un brazo colgando, pero bien podía oírse su sofocado jadeo. Sin detenerse para escucharlo por más tiempo, dio vuelta alrededor del vehículo, llegando hasta el conductor, que por fin tenía el gato en su posición adecuada. Por favor, pronto, le dijo. Está ahogándose. Y en su desesperación por dar apoyo sólido a las ruedas, empezó a excavar el lodo arenoso con sus propias manos, embutiendo piedras en las pequeñas zanjas a medida que los neumáticos se alzaban. Al cabo de un rato intervino el oficial. Es suficiente, dijo. Dé marcha atrás. El soldadito echó un furtivo vistazo al enfermo e inmediatamente ocupó su puesto de conductor, como si la urgencia de la señora Nevels se le hubiese contagiado. Puso en marcha el motor y logró hacer retroceder el coche algunos centímetros, pero este volvió a atascarse mientras las ruedas seguían girando y una de ellas arrojaba guijarros y ramas de pino en la cara de la mujer, quien se esforzaba por reponerlos. Ensaye un movimiento de vaivén. Dé marcha adelante y atrás, ordenó el oficial. El soldado no respondió. Miraba con recelo el abismo que se abría frente a él. Sin la ilusoria protección de los renuevos que había cortado la mujer, el parachoques parecía suspendido sobre el valle. Con todo, hizo avanzar el coche unos centímetros mientras doña Gertrudis acumulaba piedras planas detrás de las ruedas traseras. Dio entonces marcha atrás. El motor bramó de nuevo, pero los neumáticos, tras afirmarse un instante, volvieron a patinar. Entonces la señora Nevels apoyó sus manos en uno de los guardabarros traseros, arqueó el cuerpo y empujó con toda su fuerza, mientras los músculos de su cuello y de su rostro se retorcían bajo la piel oscura y sus grandes botines masculinos se enterraban en el lodo. El automóvil resistió, estremeciéndose, y uno de los pies de la mujer comenzó a resbalar hacia el canto del despeñadero. De pronto pareció que su cuerpo se distendía lentamente, porque al mismo tiempo el coche retrocedía. Como sus manos continuaban pegadas al guardabarro, al retirarse el automóvil cayó ella en tal posición junto al talud que la rueda anterior le rozó la cadera y el parachoques pasó sobre el grueso moño que lucía en la parte superior de la cabeza. Durante un momento se quedó así, con el rostro entre los brazos, las rodillas dobladas y todo el cuerpo sacudido por una intensa y apresurada respiración. Luego levantó la cabeza, agitándola como para disipar un ligero ofuscamiento, y lentamente se puso en pie. Sin un segundo de vacilación, corrió al automóvil, tiró de la portezuela y, con la torpeza de alguien que no está acostumbrado a servirse de esa clase de vehículos, se dio un gran golpe contra el marco de la puerta. Tenía los hombros adentro cuando el oficial abrió por el lado opuesto y trató de recoger el envoltorio. Era más pesado de lo que él creía y optó por arrastrarlo a lo largo del asiento para sacarlo del coche. La señora Nevels trató de arrebatárselo, pero no alcanzó más que la manta y cuando se precipitó para entrar se enredó en el largo faldón del abrigo. La incredulidad se pintó en sus pupilas al ver al oficial erguido otra vez, luego de sacar al niño al camino y al oírle decir: Usted nos ha ayudado a reparar en parte el daño que hizo, pero yo no tengo tiempo ni libertad para cargar pasajeros. Yo soy un miembro del ejército y debo cumplir una misión importante. Si quiere seguir conmigo, tendrá que dejar al chico en el camino. Vamos, no nos demoremos más, añadió dirigiéndose al conductor y poniendo un pie dentro del vehículo. Doña Gertrudis miró al soldado y tuvo la impresión de que éste se había convertido en parte integrante de la máquina y se disponía a cumplir la voluntad del oficial. Entonces se lanzó a través del coche con la misma decisión con que poco antes se lanzara sobre el guardabarros, pero como estaba enredada en el abrigo, cayó de bruces con las manos extendidas. Una asió de la muñeca al militar, otra lo golpeó en el hombro, más por aferrarse a algo que por rechazarlo. El oficial trastabilló, perdió el equilibrio y quedó sentado en el suelo, un pie encima del envoltorio. La mujer extendió los brazos y asió al niño, al par que decía con voz entrecortada por la angustia: ¿No ve usted que se está muriendo? ¿No ve que de cualquier manera tengo que llevarlo al médico? Una de las manecitas del chico se movió torpemente, como si tratara de quitarse la manta que le cubría la cara, y su madre le dijo entonces, en un tono casi sollozante: Niño, niño mío, ¿me reconoces? Soy yo, mamita, mamita, ¿me oyes, Amos? La voz se convirtió en un arrullo, mientras la cabecita del enfermo comenzó a bambolearse sobre el brazo de su madre. Sus pupilas inconscientes apenas se movían debajo del párpado superior,
mientras el blanco de los ojos se destacaba tristemente en la carita oscura y la saliva chorreaba de sus labios azulados y tumefactos. Hizo un pequeño ruido silbante que no debió partir de más allá de su garganta, y entonces ella le sopló en la boca, lo sacudió, lo volvió boca abajo, repitiendo su queja desesperada. ¡Amos! ¡Amos! El soldado, que había saltado de su asiento al ver caer al oficial, contemplaba al niño manteniendo inadvertidamente las manos debajo de los codos de su superior, a pesar de que éste se hallaba ya en pie y se arreglaba la gorra, y de súbito dijo: sacúdalo alzándolo por los tobillos. Dele unas palmadas en la espalda. Sí, álcelo de los tobillos. Póngalo boca abajo. Así arrojará lo que tenga atravesado en la garganta. Asintió el oficial, ya más humanizado y como si la escena le causara a la vez aversión y piedad. La señora Nevers miraba en torno suyo, meciendo al niño en sus brazos. No tiene nada atravesado, es una enfermedad, dijo. Sería inútil sacudirlo. Y de pronto, como si descubriera algo que hubiera estado buscando, corrió hacia una especie de mesa formada por una roca y colocó al niño allí, desabotonándole la blusa y la camisa. Ayúdenme, por favor, tráigame una piedra plana y lisa. El niño está a punto de ahogarse. El soldado no tuvo dificultad alguna en encontrar una arenisca adecuada para el caso, que colocó debajo de los hombros del chico en forma tal que el cuello hinchado se arqueó con la presión de la cabeza caída hacia atrás. Ahora ayúdenme, volvió a decir ella. Usted manténgale la cabeza firme, y usted, dijo al oficial que la miraba con silenciosa perplejidad, usted encárguese de las manos y de los pies. En el estado en que se encuentra, su resistencia es casi nula. No quiero que se mueva. Pero en realidad, observó el oficial, ¿no sería mejor que lo llevara al médico más próximo? Ya no vale la pena pensar en eso. El que vivía más cerca se fue a la guerra, y el otro está a más de 20 kilómetros de aquí. Tal vez ni siquiera lo encontraríamos en el consultorio. Por favor, sujete al niño de las manos y manténgale bajo los pies. Un sonido débil y ronco salía de la garganta de Amos, mientras su madre concentraba en él su mirada, su pensamiento, su vida, dando en ese momento la impresión de encontrarse completamente sola frente a la mesa de piedra. Acariciando la frente del niño y con voz semejante a un suspiro, le dijo casi al oído: no permitiré jamás que tú también seas víctima de la guerra, corazón mío. Enseguida, clavó la mirada en determinado lugar del cuello, prominente a causa de la posición en que había colocado al niño, y repitió implorante: por favor, sujétenlo. Con aire de hacerlo solamente para complacer a la pobre madre, el mayor de los dos militares aseguró con una sola de sus manos las del niño, y le puso la otra sobre los tobillos. El soldado, que le sujetaba la cabeza, contuvo de pronto el aliento, pero su superior, quien miraba las rodilleras remendadas del enfermo, solo al levantar los ojos, vio que la brillante navaja de la señora Nevers se retiraba ya del cuello hinchado, dejando un pequeño surco que no tuvo al principio apariencia de incisión. La mujer no apartaba la vista de la herida. Inmóvil, parecía una estatua de piedra con la faz congelada, los labios apretados y exangües, y la frente perlada de sudor. «¡No siga!», gritó el oficial. «Eso es un asesinato». Mas su voz se perdió en el viento que arrastraba jirones de niebla sobre el valle. En ese instante, ella se ocupaba en abrir con el pulgar y el índice los bordes de la herida. «Por favor», balbució el oficial con la voz quebrada por un ataque de náusea. La navaja volvió a deslizarse sobre la herida y un pequeño silbido atravesó el silencio. El chico sufrió un repentino estremecimiento y lanzó un grito rauco que todo tenía menos humanidad. Su madre le levantó el cuello, acentuándole la curvatura, y con toda rapidez extrajo de su bolsillo un pañuelo limpio. Con suavidad pero con presteza lo pasó una y otra vez sobre la herida, al mismo tiempo que hablaba al niño con voz insinuante. «No despilfarres la respiración, corazón mío. Este agujerito que te hice en la garganta no representa nada para un muchachote de 4 años como tú». Soltó enseguida el pañuelo y, tanteándose la cabeza con la mano libre, extrajo una horquilla. La limpió como pudo y la introdujo en la incisión por la parte doblada. Lentamente fue retirando después la otra mano que sostenía la nuca del niño.
El soldado, que durante todo el tiempo había mantenido inmóvil la cabeza del enfermo, exhaló un profundo suspiro de alivio, y como no pudiera mirar a la mujer directamente en los ojos para expresarle su admiración, puesto que ella los tenía clavados en el paciente, se volvió a su superior. Eso faltaba, dijo en voz baja pero con enojo. La señora Nevels siguió su mirada y descubrió que el oficial acababa de desmayarse sin soltar, a pesar de todo, las manos del chico. Tiene un corazón de pollito, comentó. Acuéstele, desabróchele el cuello. Usa traje demasiado ceñido. Vaya, yo puedo atender al niño sola. Con una discreta sonrisa, delatora de callada satisfacción, el soldado se dispuso a obedecer. Cuidado con hacerlo rodar talud abajo, recomendó doña Gertrudis alarmada. No se preocupe, dijo el hombre sonriendo en dirección al enfermito que emitía sonidos raucos con mayor frecuencia, pero que respiraba al fin, con la carita mucho menos azulada. Luego, mirando de reojo a Gertrudis, el soldado metió las manos debajo de los brazos del oficial, colocándose en forma tal que éste quedó entre el canto del camino y el asistente. La mujer miró a los dos con un leve aire de preocupación y volvió a advertir al soldadito. Cuidado, por allí está el precipicio. Ya me siento mejor, interrumpió el oficial, levantando lentamente la cabeza y zafándose de las manos del soldado. Nada tenían de militar su rostro verdoso y sus ojos húmedos, y poniéndose rápidamente de pie preguntó, ¿cómo sigue el muchacho? Respira. Usted ha hecho lo que muchos médicos se niegan a hacer si no están en una sala de operaciones, observó el oficial hablando despacio, como si su prisa anterior hubiera desaparecido. Tenía su gorra en la mano y parecía querer decir a la señora Nevers algo más que no salía de sus labios. Limpió ella la sangre y las mucosidades que burbujeaban en la incisión. Sería grave que estas materias pasaran del gaznate a los pulmones, dijo como si hablara consigo misma, mirando a su alrededor en busca de algo. Sus ojos recorrieron los pinos enanos, los cornejos y los álamos, cuyas copas sobresalían del despeñadero y la orilla opuesta del camino. Una vez salvé una vaca que se asfixiaba y en el gaznate le puse un pedazo de caña. ¿Pero qué es lo que tiene el chico?, se decidió a preguntar el oficial, cuidándose de mirarlo. Parece algo más serio que una simple tosferina. No recuerdo cómo le llaman ahora, pero antes se le conocía por garrotillo membranoso o croup. Se volvió hacia el soldado, que permanecía respetuosamente callado junto a ella. ¿Podría usted conservar la herida abierta solo por unos segundos? Es preciso que encuentre algo más apropiado para drenarla. No me demoraré sino el tiempo de un suspiro. Enfrente hay un álamo pequeño. No debió parecerle al soldado muy agradable la propuesta, pero se aproximó, aunque con visible indecisión, y valiéndose de su propio pañuelo limpio y sin usar, tomó la horquilla para sostenerla en la herida. En tanto, la señora Nevels atravesaba el camino y rápidamente cortaba una ramita de álamo tan gruesa como el dedo del corazón. Regresó inmediatamente, puliendo la ramita con la misma navaja brillante que le sirvió de bisturí, mas se detuvo un instante para contemplar un anuncio de fondo rojo y letras negras clavado en el tronco de un pino. Los caracteres eran de tamaño reducido, pero claramente legibles para los automovilistas. Se necesitan hombres y mujeres, Saucedal del tío Sam, habitaciones disponibles. De un solo navajazo cortó el cartel y siguió en su tarea de pulir la ramita, abriéndole enseguida un agujerito por uno de los extremos. No ha debido destruir el anuncio, le reprochó el oficial. En todas partes hay verdadera urgencia de trabajadores. Pero en mi pueblo no hay nadie que pueda engancharse.
Se han enganchado todos. ¿Está su marido en el ejército? Dentro de 3 semanas se presentará al examen de aptitud. ¿Trabaja en una fábrica? Transporta carbón en un camión de su propiedad, pero solo cuando los mineros consiguen gasolina, fulminantes y todo el material indispensable para su trabajo. Las grandes minas son más organizadas y naturalmente sus necesidades son mayores. Los únicos mineros que quedaron en el pueblo son 2 inválidos y otro que ya es anciano. Trabajando en las minas pequeñas donde no existe maquinaria, un minero despilfarra su energía. La señora Nevels se concentró en un examen de la herida y con el entrecejo fruncido escuchó los silbantes resuellos del chico. Después continuó oyendo de mala gana las palabras del oficial, como si ya las hubiera oído muchas veces sin darles importancia o penetrar su significado. El problema es similar al de los trabajadores agrícolas, prosiguió el oficial, con cierto tono de excusa, al ver que la agitación del enfermo obligaba al soldado a soltar el pañuelo para sujetarle las manos. No se puede eximir tampoco del reclutamiento al pequeño agricultor que no tiene casi nada que ofrecer. Es preciso que todos produzcan grandes cantidades de los elementos que el país necesita. Pero en nuestros campos no hay un solo agricultor en grande, se limitó a decir la señora Nevels, apretando los labios y con voz baja y malhumorada. ¿Tiene usted parientes en las Fuerzas Armadas? Desde ayer solo tengo primos y parientes políticos. ¿Y por qué desde ayer? Porque hasta ayer por la mañana tenía un hermano. Ah, lo siento mucho, pero ¿acaso esté perdido solamente? El que está perdido es Santiago, el hermano de mi marido. Respecto a mi propio hermano, el telegrama se contentó con decir muerto en acción de guerra. Y suspendiendo su ocupación por algunos segundos, repitió con voz inexpresiva como hablando para sí. Muerto en acción de guerra. Estas mismas ramas apenas verdeaban cuando lo reclutaron. Tenía una sementera de maíz y alcanzó a ver algunas matas salir de la tierra. ¿Era agricultor? Sí, era uno de tantos pequeños agricultores de la región. Sin perder uno solo, el oficial contemplaba los movimientos de la navaja en su tarea de abrir un pequeño agujero en un extremo del pedazo de madera. La maneja usted con mucha habilidad. Toda la vida la he utilizado para tallar. ¿Para tallar qué? Agarraderos. ¿Cómo agarraderos? La señora Nevels se miró las manos antes de contestar, morena y arrugada en el dorso y con la palma amarillenta. Sí, mangos para el azadón, el hacha, el serrucho, los machetes, el arado, el batidor de la mantequilla, los martillos, en fin, mangos para todo. También los hago para los vecinos. El oficial permaneció en silencio algunos instantes, fija la mirada en las manos de la mujer. Luego exclamó, mangos y más mangos. No debe usted divertirse mucho en ese trabajo. Nunca he tallado por divertirme, aunque algunas veces suelo tallar muñecas. A mi hijita menor le encantan. Cuando no tenga nada que hacer, me ocuparé en tallar un pedazo de madera de cerezo. Conservo un pedazo grande como para el busto de un hombre. Su voz volvió a ser inexpresiva y reconcentrada, como si otra vez hablara consigo misma. Haré el busto si encuentro la cara que me plazca. Por fin, un segundo más, rogó al soldado. Estoy a punto de terminar el agujero. El oficial continuaba en posición de ver solo a la mujer y no al enfermo. ¿Y qué cara de hombre le gustaría? No sé, contestó la señora Nevels, sacudiendo las pequeñas virutas del tubo y comenzando otro trabajo igual en el extremo opuesto del pedazo de madera. No sé, a veces he pensado en un rostro de Cristo, pero por alguna razón no me lo puedo imaginar bien. Tal vez escogería la del viejo Amos, o alguna del Eclesiastés, o la de Judas. ¿Judas? Preguntó sorprendido el oficial. Pero no el Judas de la cara babosa y la mano tendida para recibir el dinero, sino un Judas arrepentido que regalara las 30 monedas. Supongo que existen muchos hombres que todo lo hacen por dinero, como Judas, pero no debe haber muchos que se arrepientan y lo devuelvan. Se conoce que usted ha leído la Biblia. Es el único libro que he leído. Cuando yo era niña,
Mi madre estaba siempre enferma, y una vez que mi padre se lastimó una pierna en el bosque, me vi obligada a trabajar por él, y en realidad no tuve más escuela que sus enseñanzas. Solía forzarme a aprender cosas de memoria como se hacía en los viejos tiempos, poesías, párrafos de la Constitución y páginas enteras de la Biblia. Se levantó y dirigiéndose al enfermo, examinó por última vez el tubito de madera y como lo halló a su gusto, lo colocó en la herida con la misma habilidad y delicadeza con que lo tallara. Luego envolvió al paciente en la manta y sin pronunciar palabra, entró en el automóvil. El oficial se acomodó en su rincón lo más lejos posible de la señora Nevels, tratando de no mirar al chico y de no dejar que se traslucieran las náuseas que le producían sus ronquidos gorgoteantes, lo que no escapó a la intuición de la mujer. También ella trató de acurrucarse en su lugar, con los enlodados zapatos junto a la puerta, los anchos hombros arqueados sobre el chico y sin perder de vista el tubito de madera. El camino empezó a descender en dirección al valle de Cumberland, siguiendo el curso serpenteante de un riachuelo. En la falda de la colina, una pequeña extensión del abrupto terreno había sido desmontada el año anterior. Todavía surgían algunos topones en el campo desbrozado a medias. A través del crepúsculo lluvioso, doña Gertrudis divisó unas diminutas pardas de heno y se dijo que eran obra de mujer. Sobre pilotes que daban la impresión de zancos, y como recostada contra la falda, se alzaba una pequeña casa de tablones, techada con encerado. Un muchacho con la cabeza casi blanca surgió de detrás de la casa, caminando a tropezones debido al montón de leña que llevaba en los brazos, mientras otros dos jugaban con un perro de cacería de piel moteada en los últimos escalones del pórtico. Los viajeros contemplaban la casa, la primera que encontraban a lo largo de 16 kilómetros en el Bosque Nacional de Cumberland, y ambos vieron la banderita de reclutamiento, con una estrella azul en la ventana del frente junto a la puerta. ¿Qué cosechan en esta zona?, preguntó el oficial, con la intención de ahogar los desagradables ronquidos del enfermo en la resonancia de su voz. Un poco de todo. ¿Pero cuál es el producto principal? El producto principal, juventud, juventud para las guerras y las fábricas. El oficial volvió la cabeza como si no quisiera oír más, pero no pudo evitar que sus miradas pasaran sobre el rostro del chico ya menos azul y donde los ojos, aún abultados, dejaban entrever sus pupilas oscuras. El niño debe ir a un hospital, dijo. Usted puede viajar con nosotros hasta que encontremos uno. El más cercano, donde reciben niños con enfermedades como esta tal vez el de Lexington, y queda a 60 kilómetros de aquí. Lo que más necesita el niño son remedios apropiados. No puede esperar más tiempo. Necesita oxígeno, prosiguió el oficial, y como los ronquidos volvieran a producirse en la pugna del chico por respirar, alzó nuevamente la voz para dominarlos. ¿Usted también trabaja en el campo? Un poco. Supongo que en estas zonas toda familia tiene una parcela de terreno, una o dos vacas y algunas ovejas. La señora Nevels hizo un movimiento negativo con la cabeza y replicó. No, no todos tienen un pedazo de tierra. ¿Y ustedes? Somos aparceros, contestó la señora Nevels con otro lento ademán que más era un gesto de tristeza. Somos aparceros en los terrenos del viejo Juan Balleu. Trabajamos a mitad por mitad, pero estamos tratando de comprar un terrenito para nosotros, añadió con voz más baja, como si no estuviera plenamente segura que lo que decía llegara a cumplirse. Magnífico, un terreno que les permitirá vivir a usted y a sus hijos mientras su esposo presta servicio militar. Sí, eso es, y con mayor animación prosiguió. Silas Tipton dejó el lugar para trabajar en una fábrica, llevándose a la mujer y a los hijos, y vendió la propiedad con casa y todo, una buena casa de troncos construida como en los viejos tiempos. Se la vendió a Juan Balleu para cubrir los gastos del viaje.
y el viejo no la necesita. Se ha quedado completamente solo. Así pues usted la compraría y trabajaría mientras regresa su marido. Claro está, asintió Gertrudis hablando con mayor firmeza, como si solo sus palabras confirmaran el traspaso de la propiedad. Rubén, mi hijo mayor, tiene 12 años, le gusta la labranza y es ya un verdadero experto. Es visible su apego a la tierra, concluyó el oficial, mirando las musculosas muñecas que aparecían en las mangas demasiado cortas del abrigo. Toda la vida he trabajado en el campo. Mi padre tenía una finca enorme y yo le ayudé desde que fui capaz. Mi hermano es... Se interrumpió y luego siguió hablando entre dientes. Mi hermano era menor que yo. Como grandes alas que se pliegan, la oscuridad de aquel anochecer otoñal y lluvioso se cerró al fin. El camino se había convertido en una serie continua de curvas estrechas y agudas, bordeadas de riscos de piedra caliza que devolvían el eco de la bocina del automóvil, y poco más abajo se extendía una planada oscura salpicada de luces. En la distancia se oyó el silbato de un tren y el chico se estremeció al oírlo. No te muevas, querido, le dijo cariñosamente su madre. No hay nada que pueda lastimarte. Abajo, en el caserío que se alzaba en las riberas del río Cumberland, las ventanas parecían rectángulos y cuadrados de luz entre las sombras de los árboles húmedos y sin hojas. Luego surgieron las calles y las aceras con sus escaparates iluminados, y el soldado disminuyó la velocidad, conduciendo con prudencia. El automóvil paró bajo el torrente de luz de una enorme ventana, y como si no estuviera acostumbrada a tanta iluminación, la señora Neville se entornó los ojos y volvió la cabeza en tanto que arreglaba la manta alrededor del chico. Averigüe si hay un médico cerca y si está en el consultorio, dijo el oficial a su ordenanza. La mujer miró al soldado cruzar la calle y enseguida, levantando un poco al enfermo con un brazo, introdujo la mano libre en el profundo bolsillo del sobretodo. Como el oficial se diera cuenta del movimiento, la señora Neville lo suspendió para reiniciarlo tan pronto como el militar dejó de mirar. A los pocos minutos el soldado volvió. Hay un médico y está en el consultorio. Vive del otro lado de la calle. La señora Neville vaciló por un momento, se ruborizó y sacando la mano con lentitud mostró al oficial un brillante viejo y arrugado. Quiero pagar por el viaje, explicó, pero no tengo cambio. Perdón, mostró al oficial un billete viejo y arrugado. Quiero pagar por el viaje, explicó, pero no tengo cambio. Yo no he pensado cobrarle, contestó molesto el oficial, examinando de lejos el billete de $5, tan viejo, tan usado, que a duras penas podían verse las cifras. De todos modos, mi intención es pagar. Pues bien, voy a devolverle su cambio, dijo de repente el militar, tomando el billete como si una idea súbita lo asaltara. Dio la espalda a la mujer y extrajo la billetera, pero solamente cuando ella hubo descendido del automóvil, le entregó varios billetes doblados. El pasaje le costó $1, dijo, y ahora buena suerte. Ordenanza, acompaña a la señora hasta la casa del médico. ¿Puedo ir sola?, respondió la señora Neville, guardándose el dinero. En ese instante, el soldado se agachó para recoger alguna cosa brillante caída de los pliegues de la manta, y cuando cruzaban la calle, la entregó a la señora Neville. Consérvela para el niño, le dijo. Insignias como esta no se encuentran todos los días. Oh, la insignia. No me explico cómo pude arrancársela. Devuélvasela, por favor. Podrían castigarlo por haberla perdido. He oído decir que son muy estrictos con los militares que descuidan su uniforme. No se preocupe, a él no le sucederá nada. Después de haber andado un corto trecho por la acera, el soldado indicó la casa del facultativo. Jamás he visto a un médico, dijo Gertrudis, mirando tímidamente hacia la puerta. Mi marido se ha encargado siempre de llevar a los chicos enfermos, y eso solo cuando la tía Anita no lograba curarlos. En los ojos del soldado se pintó el asombro. Señora, usted no le puede tener miedo a nada. Entre. Entró en un pequeño vestíbulo y se detuvo
ante dos puertas, sin saber cuál abrir, decidiéndose al fin por la que pareció tener mayor uso. Aquella puerta conducía a un salón donde se encontró de pronto cegada por la luz y dándose confusa cuenta de que estaba lleno de gentes sentadas o de pie junto a los muros. Todos los circunstantes se volvieron hacia ella con el interés natural en personas que han permanecido mucho tiempo juntas, con sus molestias y sus dolencias, y para quienes cualquier detalle nuevo, por trivial que sea, constituye una distracción. Y todos la examinaron con tanta más curiosidad cuanto que nunca habían visto semejante ejemplar femenino, y porque se adivinaba en el inquieto pone, en el desgreño del cabello y en la cara rociada de lodo, una apremiante necesidad de ayuda. Una mujer delgaducha y encorvada, que tenía un niño dormido sobre la falda, se acurrucó en la esquina de un diván con la visible intención de hacer lugar a la recién llegada, pero Gertrudis dio algunos pasos atrás, diciendo: «Gracias, señora, su niño podría contagiarse y el mío ya no puede esperar». Volvió, pues, al vestíbulo y decididamente golpeó en la segunda puerta. Al oír los golpes, otra de las mujeres exclamó desde el salón con una voz aguda: «El doctor está ocupado cosiendo la herida de un enfermo. Tiene que aguardar su turno». La señora Nevels golpeó con mayor fuerza e iba a abrir la puerta cuando apareció una enfermera. «Tiene que esperar, el doctor». «No, no puede esperar», replicó la señora Nevels, descubriendo la carita del niño y mostrándosela a la mujer vestida de blanco. La voz de la enfermera se suavizó inmediatamente al ver el tubito de madera y los hilos de sangre que se escurrían de allí. «Tenga la bondad de venir conmigo». Entraron en un cuartito que no tenía más mobiliario que una cama de hierro y un asiento blanco. Una bombilla resplandeciente pendía del techo. «Acueste al niño y desvístale con cuidado sin tocarle el cuello», ordenó la enferma, y salió apresuradamente. A los pocos segundos estuvo de regreso en compañía del médico antes de que Gertrudis hubiese podido desvestir al enfermo. El doctor era un hombre alto y delgado, de piel pálida y cabello desteñido. Al observar al paciente y sobre todo el tubito de madera, abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, y al fin dijo a la enfermera con una voz al parecer indiferente: «Sería mejor que usted preparara la tienda de oxígeno». Y luego, dirigiéndose a Gertrudis: «Convendría que usáramos otra clase de tubo». Y nuevamente a la enfermera por encima del hombro: «Prepare una inyección intravenosa. Abra el nuevo frasco de suero y tráigalo primero que todo». Luego ajustó el estetoscopio a sus oídos y comenzó a auscultar al niño. Apretándose las articulaciones de la mano izquierda con la palma de la derecha, Gertrudis escudriñaba ansiosamente las facciones del médico. «¿Hay difteria por donde usted vive?», preguntó rompiendo el silencio. «Sí, pero yo no lo supe hasta esta tarde, cuando tía Anita me lo dijo». «¿Hice mal?», prosiguió ella señalando el tubito de madera. «No podía dejar que se asfixiara». «Hizo muy bien y espero que se salvará», dijo el doctor, aplicando en la cadera del chico la inyección que le pasó la enfermera. Esta volvió luego con un tubo de metal en una mano y una cubeta cubierta con una toalla en la otra. El médico ordenó entonces a Gertrudis que esperara fuera del cuarto. La enfermera entraba y salía, sonaba el teléfono y la señora Nevels oía constantemente las palabras del doctor ocupado. Una vez la enfermera dijo: «El doctor llegará a tiempo. Los dolores se producen cada 5 minutos». Oía también quejas a través de las paredes y los gemidos de otros niños. Además de la conversación susurrante de las personas enfermas en el salón de espera y del chirrido de la puerta principal cuando otras entraban, el médico salió por fin y la señora Nevels corrió hacia él. «¿Tiene sueño?», le preguntó el doctor. Ella se limitó a contestar con un gesto negativo. «Porque usted deberá permanecer toda la noche junto al niño y vigilar el tubo. No permita que se obstruya. Si se obstruye, sobrevendrá la asfixia. Yo trataré de volver alrededor de la medianoche». La enfermera intervino para decir con una sonrisa cansada: «En el vecindario hay un sitio donde sirven café. Es posible que más tarde pueda yo quedarme con el enfermito el tiempo suficiente para que usted vaya y tome una taza». Dicho lo cual, salió detrás del doctor. La señora Nevels contempló al niño durante largo rato a través de la campana de oxígeno.
Examinó la aguja en el brazo, la botella de suero, el nuevo tubito metálico. Qué frágil le pareció para mantener la incisión abierta. De pronto, vio que una gota le obstruía y la limpió con suma delicadeza, pasando la mano por debajo de la campana. Luego, con cierto aire de culpabilidad, tomó el pulso del enfermo y a los pocos segundos soltó la mano, sonriendo con una débil pero alegre sonrisa. Sentada junto a la cama, en el duro asiento con el espaldar vertical, la señora Neville se ponía la mano sobre los ojos para defenderse de la luz. Contemplaba a su hijo, oía su respiración, o bien, con las manos impacientes, se alisaba el cabello, arreglaba los pliegues del abrigo, tocaba al enfermo. Por último, se entretuvo en arrancar pequeñas motas e hilachos de su descolorido delantal, pero la ocupación resultaba poco rápida, y entonces se acordó de la navaja. La extrajo del bolsillo, mas la dejó en su falda, pues con ella apareció el dinero que el oficial le diera como vuelta de los $5. La navaja cayó al suelo mientras contaba los 4 billetes. Se irguió sorprendida y los miró al derecho y al revés, sin que de ninguno de ellos desapareciera la cifra que tenían en las esquinas. 10. Durante largo rato permaneció indecisa, sin saber qué hacer ni qué pensar, deletreando el nombre del personaje cuyo retrato llevaban impreso, Hamilton. Alisaba los billetes una y otra vez y, sorprendida, los acariciaba como una madre a su recién nacido. Se acordó de la navaja y la recogió guardándola en el bolsillo. Volvió a sentarse y a contemplar al niño, pero se sentía magnetizada por los billetes que tenía sobre la falda. De cuando en cuando miraba por encima del hombro, oyendo siempre el rumor de los vehículos que rodaban bajo la lluvia en la carretera. 2 automóviles se detuvieron y después de un ruido de pasos, oyó que alguien golpeaba en la puerta del consultorio. Luego, un tren silbó en la lejanía y, traídos por el viento, llegaron hasta sus oídos varios acordes musicales. Apretando el dinero, se levantó para limpiar el tubo. Enseguida se puso a caminar de un extremo a otro del cuarto, y en una de sus idas y venidas se detuvo para contemplar una rama de arce que golpeaba en la ventana, movida por la lluvia. En ese momento oyó el rumor de un camión que venía del sur. Sus facciones se contrajeron mientras el camión paraba y se oían pasos precipitados en los escalones del pórtico. Alguien golpeó con insistencia y esta vez los pasos no retrocedieron. La señora Neville guardó los billetes y se paró frente a la puerta, que no tardó en abrirse de par en par. Entre suave y temblorosa, como si tuviera miedo de la respuesta, la señora Neville escuchó la voz de su marido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está mejor, contestó Gertrudis, contemplando el cuerpo alto y ligeramente encorvado de Clodoveo, su esposo, cuyos hombros parecían más caídos que de costumbre, como solía ocurrirle cuando entraba en casas extrañas. No se atrevía a entrar. Miraba a su mujer, la campana de oxígeno, la botella de líquido amarillento colgada sobre ella, y una sombra de temor se pintó en sus ojos. Se salvará, dijo Gertrudis con firmeza, como si hablara a un niño asustado. El hombre suspiró con firmeza y se dirigió entonces en puntillas hacia la cama. Me figuré que todo marchaba bien cuando el mulo volvió a casa, al mismo tiempo que yo con el camión. Me imaginé que andabas con suerte y que habías encontrado enseguida quien te trajera hasta aquí en automóvil. En verdad, así fue. Tu mamá no quería que la dejara sola, de manera que me quedé hasta que le pasó el desfallecimiento. Y como no tenía gasolina suficiente, tuve que ir hasta el valle y con las manos juntas suplicar que me la fiaran como cosa de vida o muerte. Pero, santo Dios, exclamó al ver por primera vez la herida de la garganta. Puso la mano sobre el hombro de su mujer y prosiguió. Comprendí que estaría malo cuando supe que lo llevabas al médico, dejando a la vieja que tanto te necesita. Pero no pensé que fuera tan grave, si no, hubiera venido antes. Gertrudis dijo entonces con voz tranquila y confortante. Soy yo quien debió darse cuenta de que era difteria. Estaba
muy preocupada mientras trabajaba en el maizal y cada tanto iba a ver cómo seguía, pero pensaba que era Krupp. Cuando la tía Anita lo vio, me dijo: monta en el mulo y llévalo al pueblo. Sin retirar la mano del hombro de su mujer, Clodoveo observó a media voz: ojalá no hayas tenido que ver al doctor mientras abría ese agujero. Y volvió la cara, presa de súbita náusea. La señora Nevels miró al chico y sacudiendo la cabeza contestó: no, no tuve necesidad de verlo. De 1908. Otros títulos: Hunter's Horn, The Weed Killer's Daughter, The Kentucky Trace, Seed Time on the Cumberland. Distinciones: Premio Saturday Review a la mejor novela de Hunter's Horn. Y además no lo alcanza a ver porque tiene un fondo morado con letras negras que con esta iluminación no alcanza a leer.